Para agradecer muy lentos, Sí. lo mismo que para pedir, para todo muy lentos, ¿verdad? Bueno, pero eran mucho más rápidos espabilados antes. antes, sí, Porque también. antes, claro, como en Madrid tenían a Canalejas, que era ferrolano, y a Pablo Iglesias, que era ferrolano, cuando iban los de un sino o de otro, iban a hablar con ellos. Claro. Sí. Y claro, Canalejas era el que podía hacer los favores. Entonces siempre venían a pedir. Sí. Y Para la Canalejas llegada cuando podía, sí, ayudaba, a veces no podía. Claro. La llegada del ferrocarril También dependió de él. ayudó Mucho. Tardamos muchísimo en conseguir el ferrocarril. Desde el año 1858 que se hace la primera solicitud de que llegue el tren a Ferrol hasta ahora que estamos de centenario, 1913, ahora estamos en el centenario, que llega, pues bueno, son la cantidad de gestiones, visitas a Madrid, presiones, asambleas, de todo que tiene que hacer el pueblo ferrolano para conseguirlo es tremendo. Y con él se consigue. Y con él finalmente, y con bueno, una serie de vicisitudes que ocurren y también con la O sea, se ayuda consigue de él. la aduana, se consigue el ferrocarril, Al final el cosas ferrocarril, fundamentales, sí, ¿eh? Y es posible que este señor no tenga una estatua en la ciudad. Pero por eso hay que reivindicarla. La tenemos que reivindicar desde aquí la estatua porque fueron dos Sí, porque en realidad soluciones está muy poco fundamentales para la representado la ciudad. Porque hay un retrato en el ayuntamiento, creo. Una Después, placa en la Plaza Amboaje, sí, ahí en la su Plaza casa, Amboaje, en su casa. y su casa después natal. que hay un muelle que creo que lleva Muelle. el nombre de José Canalejas, y yo creo que ya no hay nada más. Y la calle se la han quitado. Y, sí, Claro, porque ahora era la Magdalena. La calle Magdalena no era la calle Era Canalejas. Sí. sí, La era calle Magdalena. perdón, No. la ¿Qué Real. calle era No, porque ¿qué la calle era Real- Canalejas? Yo creo que La Real no, yo creo que no. No, Era- la seguro Real que nos lo ahora ya cuentan dudo, ahora. lo Creo tenemos- que tenemos una llamada, me vais a perdonar. Hola, buenas noches. Sí, mire, buenas noches. Me perdona un soy segundo Juan. que me van a subir un poquitito el monitor porque si no, no escuchamos nada aquí en el estudio. Yo perfectamente ustedes. Yo, a ver, buenas noches. Sí. Adelante, por favor. Ya se oye bien, mira, que estaban ahí diciendo una de sus invitadas, que la calle Real era la calle de Canalejas. Sí. La calle Canalejas era la calle Magdalena. Era Magdalena, sí, Sí, estábamos sí, en sí. eso. La Yo calle creo que- Real, hasta donde yo sé, Efectivamente. era Sinforiano López, en tiempos de la República. Hablo de memoria. Y, Sí, pues muchísimas gracias por su información. Era Pues nada, ustedes. Gracias, muy amable. La calle, ya dije yo, ya veréis cómo enseguida... si la tenemos Canalejas dudas, es la Magdalena, La y Magdalena. la otra era Sinforiano López, que fue muy conocida durante muchísimos años. En la época de la República, Sí, ¿no? sí. Pero fijaros, la calle Canalejas... También luego se llamó calle Francisco Franco, creo. La calle También, Real. sí. Efectivamente, también Francisco. Pero fijaros, Canalejas lo hemos dejado hasta sin calle. Claro, sí, porque ahora se llama Magdalena. Que ahora se llama Magdalena. Recuperó Claro. Magdalena como antes de haberle O sea, dado no el tiene nombre. ni estatua ni tiene calle, aquí hay que reivindicarlo, sí, ¿no? sí. ¿Y qué más cosas tenemos de él así como aportación directa a la ciudad? Que recordéis. Otro de los problemas que tenía Ferrol, que reivindicó insistentemente, era el derribo de las murallas. Las murallas que teníamos, que habían sido construidas en el siglo XVIII, pues luego en el siglo XIX se pensó que estorbaban con el crecimiento urbanístico de la ciudad. Las murallas tenían 3 puertas marinas y 3 puertas terrestres, y lo primero que se van a tirar son las puertas, porque, bueno, es muy curioso. Como anécdota, se cerraban las puertas media hora antes de ponerse el sol y se abrían al amanecer. Después, más adelante, se decidió que era un estorbo porque la gente no podía entrar si venía muy tarde, sobre todo en el invierno. Imagínate, a las 6 de la tarde. Tampoco había necesidad de defenderse ya. Claro, Sí. Porque en realidad eran defensivas. Claro, eran defensivas. Y se pensaba también que no tenían un gran valor porque, claro, desde la óptica del 19 solo tenían 100 años. Ahora nosotros, pues bueno, echamos de menos algún tramo que nos hubiera destruido, tenemos muy poquitos, el de Canido, un resto Porque es en que el la muelle, ciudad estaba totalmente amurallada. totalmente amurallada. Con la muralla que hay ahora mismo se conserva el baluarte de San Juan, ¿no? Esa muralla era la que era Sí, lo que ha quedado, sí. ¿no? Y queda el trocito en Canido, Y queda el trocito. y pasaba por la calle que se le llamaba la calle de la muralla, que es la que baja de Canido hasta la Plaza de España, y que ahí queda el resto de un baluarte. En el cuartel de Aguilera se hizo sobre un baluarte de los
que existían en la muralla, y continuaba hasta Caranza y luego todo por mar. Pero verdaderamente fue una pena que se tirara, ¿no? Sí. Porque podían haber dejado las puertas abiertas, no hay necesidad de cerrar. Sí, pero en la mentalidad de la época. Pero entonces se empezó a ensanchar por el Callao. O sea, se pensó que había que hacer esa plaza del Callao como una continuidad de Ferrol que uniese Ferrol y Esteiro. Y entonces, claro, las murallas, se ensancha Ferrol por todos los lados, entonces las murallas estorban. Sí. Y tampoco había tanta idea arquitectónica como hay ahora, ni arqueológica de poder conservar. De preservar las ¿Cuándo cosas. ¿Cuándo se tiraron estas murallas? Empezaron con él, ¿no? Venía la reivindicación de las distintas corporaciones de distintos colores políticos, siempre reivindicándolo. La primera puerta que se tira es la de Curuseiras, la del puerto, que realmente es la que más estorbaba, porque es cuando se empiezan a hacer las construcciones portuarias. Y después es la puerta nueva, que había sido se le llamaba nueva porque era la última que se había abierto, porque había una puerta en Canido y otra en Caranza. Y la gente que estábamos aquí en esta... que estaban en esta zona donde estamos nosotros, tenían que subir a Canido o salir por la de Caranza. Entonces se hace la puerta nueva justo donde está ahora la Plaza de España. Es la primera puerta que se tira y se aprovecha toda la estructura de la puerta de la muralla a los dos lados y se convierte como una especie de arco de triunfo, una puerta exenta que se coloca en el medio de la Plaza de España. Eso ahora lo recordamos en las Pías. Esa es la primera puerta en el año 1900. En el año siguiente se tira la de Canido y las piedras se aprovechan para empedrar las calles. Y al año siguiente, en 1902, se tira la puerta de Caranza. Y luego los trozos de la muralla poquito a poco. Por ejemplo, cuando se hace la estación del ferrocarril, para entrar por la calle Galiano directamente, desde la estación, estorbaba la muralla, y se van tirando ya poco a poco. Y se necesitaba permiso, no era el problema de que ahora la tiramos que nos estorba, porque eso pertenecía a defensa, toda una zona polémica que le llamaban al lado de la muralla que no se podía construir. Entonces, bueno, se va tirando poco a poco y la pena es que ya tiramos de más. Ya tiramos de más, porque hubiera sido la ciudad diferente, ¿verdad?, si estuviera amurallada, y hoy no se hubiera tirado nunca esa muralla. Claro, se hubiera buscado otro tipo de soluciones. Claro, a mí hay una cosa, hay un suceso en la vida de Canalejas que me llama mucho la atención, precisamente porque me da la sensación de que ahí demuestra su coherencia. Él deja de ser ministro en un momento determinado, estalla la guerra de Cuba y él se va a Cuba. Pero él, fijaros, a los 43 años y ya habiendo sido ministro, se va a Cuba, pero se alista como voluntario, se pone el traje de rayas y él está pegando tiros, incluso le dan una medalla, creo que la medalla del mérito civil con distintivo rojo, una cosa así. Y entonces, pero va a su edad, pero vamos, no de señoritingo a mirar a ver qué es lo que pasa, sino perfectamente comprometido para ver cómo funciona aquello, qué ocurre en la provincia, entonces Cuba, y qué es lo que está pasando. Y al volver le informa a Sagasta, y Sagasta no le hace ni caso. Luego viene la pérdida de las colonias y tal, pero a mí me llama la atención una persona tan comprometida con esto que vaya y que se remangue, vamos, que se remangue y que se... Mira, él se va un poco a la desesperada, porque acaba de quedar viudo. Entonces, claro, es una forma también de evadirse de los cuidados de su propia familia, que estaban muy preocupados, pues la familia de su mujer, con la que se llevaba muy bien. Y entonces también es una forma de decir, bueno, me voy a un sitio completamente ajeno a mi medio normal, porque se sentía, aparte de dolorido por el hecho de quedar viudo, como un poco cobijado de más, y se conoce que eso le molestaba a él. Entonces es cuando se va a Cuba, e indudablemente, claro, allí ve toda la situación que hay y prácticamente no se puede hacer nada. Cuando se viene, creo que es al poco tiempo, no sé, cuando se pierde las colonias, él es uno de los primeros que en conversaciones así entre amigos reconoce que no, que era lo lógico, o sea, que era lo lógico, que era lo esperable, lo que tenía que pasar. Entonces, claro, todas estas experiencias a él le sirven
yo creo que para hacerlo más humano, porque era una persona que, a mí que estudié la parte, eso, de su personalidad, me llama más la atención, porque se espera que un hombre de esto sea un hombre fuerte, que no se conmueve por nada. Y, por ejemplo, en la guerra de Cuba, él se daba cuenta de la opresión que había hacia el cubano. O sea, era un hombre muy crítico, patriota, pero crítico. Y entonces, claro, esto después se refleja en todo. La viuda, cuando después de fusilar, de asesinar a Canalejas, que por cierto, el que le hace los grandes honores aquí y los organiza y tal, es tu bisabuelo o tu abuelo. Sí, porque era Balás. Claro. Después, si hablamos de eso, pues le hicieron aquí unos funerales en el Jofre que creo que ponían la carne de gallina, porque Rodolfo Ucha, bueno, hizo unos preparativos que si lo comentamos, pues ya os diré. Pero tu abuelo, abuelo o bisabuelo. Emilio Antón, bisabuelo mío, es abuelo bueno, de... Sí, pues reunió mío. a todo el mundo el 12 de noviembre y entonces dijeron, el 13 tenemos que hacer los grandes funerales en Ferrol. Entonces, él fue el que organizó y le dijo a Ucha, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. Y entonces, no sé si es momento de decirlo aquí. Sí, lo que quieras. Pues Rodolfo Ucha lo que hizo fue llevarse, bueno, pues a sus operarios, ¿no? y poner todo el altar mayor lleno de paños negros, o sea, unos grandes paños negros tapando todo. Y en el medio el gran crucifijo. De manera que la gente, que claro, estaba emocionada porque Canalejas había venido en varias ocasiones a Ferrol, siempre fue muy bien recibido. Hay, bueno, pues una noticia que da el Correo Gallego de 1907 y que la comenta Burgoa también en el libro de él. Pues de 25.000 personas que había en Ferrol, 16.000 estaban esperándolo en el muelle, que venía en barco. Impresionante. O sea, que era una persona que sin haber periódicos, sin haber televisión, todo el mundo la conocía, de oídas, y a veces de vista, claro. Y entonces, claro, este hombre que era tan querido, pues cuando se muere, bueno, cuando lo asesinan, esto fue como si dijésemos un estupor, porque automáticamente cerró todo en Ferrol. Estaban programados actos para ese día, porque, bueno, yo lo recogí para mi tesis. Y entonces se cierra todo, comercios, teatros, cines, todo. Bueno, cines porque ya había películas. Y se cierra todo y quedan consternados hasta que el día 13, en esta reunión que hace municipal, se dice lo que va a hacer Ferrol, pero es que nadie sabía qué camino tomar. Y entonces lo primero que hacen es eso, mandar una representación a Madrid para el entierro y se va el presidente del Ateneo ferrolano. Después va, claro, un representante municipal, que no dice el nombre, no sé quién sería. Y después los directores del ECO ferrolano y de un periódico que me parece que se llamaba Clamor, creo recordar. Y entonces se va ese grupo de gente para representar a Ferrol. Pero es que aquí en Ferrol tenemos a todo el mundo llorando, entrando, lo describe muy bien el Correo Gallego. Perdóname un segundo, ahora me vas a describir todo el mundo llorando, que está precioso.